porque digamos no es posible. De la otra discusión que. Otra vez, buenos días en Colombia, buenas tardes en Alemania y continuamos ahora con nuestro seminario de Derecho Comparado con la próxima ponencia de Jimena Vargas Moreno de la Universidad La Gran Colombia con el tema Reflexiones sobre el control previo de las integraciones empresariales, algunas limitaciones. Puede compartir su pantalla y entonces empezar con la ponencia. Sí, vale. No estoy escuchando. Listo. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bueno, voy a empezar a hablar un poco sobre el tema de reflexiones sobre el control previo a las integraciones empresariales en mi país, estableciendo como eje problemático dos limitaciones que se identificó a lo largo pues, de la presentación que se va a desarrollar. En primera medida, quiero presentar la problemática que vamos a desarrollar en el día de hoy. Entonces, tenemos que partir de que el control previo a las integraciones empresariales es una forma de intervención del Estado en el mercado para de hecho materializar sus fines constitucionales, que es el bien general, que es poder garantizar la satisfacción de necesidades básicas de la población, entre otras. Dentro de este control previo de integraciones empresariales se presentan algunas limitaciones, principalmente en dos, que se van a desarrollar a lo largo de esta ponencia. La primera, la amplia facultad de interpretación de las autoridades administrativas que ejercen dicho control previo a las integraciones empresariales, especialmente en dos conceptos, el concepto de mercado relevante y el concepto de control empresarial. Y la otra limitación es que el deber de información de los actores económicos que quieran tener una integración empresarial realmente no se está orientando a prevenir los riesgos injustificados en la limitación de mercado y en la protección al derecho a la libre competencia, sino que se está erigiendo como un requisito de débil transparencia frente pues, a las actuaciones de integración. Para desarrollar esta problemática tenemos que partir, digamos, de un marco teórico y un marco constitucional que nos permite entender los límites de la regulación y los límites de los actores económicos dentro del mercado de mi país. Y esto tenemos que partir de una teoría económica que es el neoinstitucionalismo económico, que muchas de las sentencias de la Corte Constitucional lo ha establecido como el paradigma económico dentro del país, en donde se reconoce en principio que no hay mercado ausente de institucionalidad y ausente de actores de todas las ramas del poder público que permitan realmente la transacción de derechos de propiedad, que al final es lo que, digamos, en el mercado se transa. Y partimos entonces de que esta intervención de las instituciones puede ser una intervención débil como también una intervención robusta, la más robusta es la reglamentación, en tanto que la más débil o la más flexible puede ser tratarse en los términos de regulación, como la estableció en la sentencia 150 de la Corte Constitucional. Y partimos entonces de una cláusula constitucional que es la desarrollada en el artículo 333 de la Constitución Política, en donde indica que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Entonces tenemos una primera limitación bien importante que es el bien común. Asimismo, erige como derecho de todos la libre competencia económica y establece que solo esta podrá ser restringida o limitada únicamente por mandato de ley y tendrá que ser justificada, ¿no? Entonces, el marco de controles previos de las integraciones empresariales está dentro de este límite constitucional y finalístico. Partamos entonces de establecer como los regímenes de la protección a la competencia, dos grandes regímenes que hay en el país, del cual yo solo me centraré en el régimen de control previo. Entonces tenemos como regla vigente o como norma vigente la ley 1340, por la cual se dictan normas en materia de competencia, de la protección a la competencia, que como les decía establece dos regímenes. Un primer régimen que está orientado a prevenir, a sancionar y a vigilar las prácticas comerciales restrictivas, especialmente en la conformación de carteles y, digamos, acciones colusorias que impidan, digamos, un mercado competitivo. Y por el otro lado está el sistema de control previo ejercido a las integraciones empresariales, que es el objeto de esta ponencia. Pues ahí como pueden visualizar, ahí está la normativa, es una de las normativas porque esto tiene unas reglamentaciones específicas mucho más robustas.
Vamos a partir entonces de la cláusula legal que establece las integraciones empresariales, y eso la establece el artículo 9 de la ley 1340 del 2009. En esta señala, y pongo en rojo y énfasis en que las empresas entendidas como en el Código de Comercio que está en país, es toda actividad económica organizada, que las empresas que se dediquen a la misma actividad económica o participen en la misma cadena de valor es un criterio subjetivo y que están obligadas a informar operaciones que proyecten integraciones, es decir, un criterio temporal, es decir, previa a las integraciones empresariales se tiene que dar esta obligación de conducta de informar sobre esta proyección de negocio y que lleve como propósito la fusión, la consolidación o adquirir el control o integrarse. Esto son muchísimos verbos, pero que el profesor Mauricio Velandia lo resume muy bien en el concepto de control. Siempre y cuando se cumpla este criterio subjetivo, que participen en la misma actividad económica o en la misma cadena de valor, y que se proyecte, o sea, que salga la información previa y se cumplan los siguientes criterios objetivos, que son unos ingresos operacionales establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio de los participantes en la futura integración empresarial y unos activos de los integrantes de la futura integración empresarial, que son dos criterios objetivos, actualmente están en 60.000 salarios mínimos. Y digamos que hasta aquí nos podríamos decir que la ley nos ofrece esta obligación de deber de conducta de informar previamente a generar una integración empresarial. Pero a su vez tenemos otro criterio especial, que es el criterio del 20% del mercado relevante. Entonces, ¿qué nos dice el régimen legal de Colombia? Dice, cuando las empresas que quieran generar esta integración empresarial tengan menos del 20% del mercado relevante, que el mercado relevante debe entenderse diferente a la misma actividad económica, entonces estarán en un trámite de simple notificación ante la autoridad administrativa como para cumplir con el deber de conducta de informar. La autoridad administrativa no va a generar un análisis previo ni un análisis sobre la afectación en el mercado, porque se entiende que menos de este 20% no afectaría ni la libre competencia ni el mercado relevante. Sin embargo, cuando esta participación de las empresas que quieren ejercer una integración es superior al 20% del mercado relevante, estamos entonces a que necesitamos un proceso de análisis sobre las proyecciones de futuras afectaciones frente a esta operación económica. Y es allí donde la Superintendencia de Industria y Comercio puede generar observaciones, puede restringir esta integración empresarial o puede negarla. Entonces partamos por el derecho constitucional de la libre competencia como el derecho fundante, como les establecía previamente. Y la Corte Constitucional lo estableció como la posibilidad del acceso al mercado por parte de los frentes sin barreras injustificadas. Como todo derecho tiene unos núcleos fundamentales que se protegen y que cualquier afectación a este núcleo fundamental tendrá que ser justificado y tendrá que ser limitado por medio de la ley. Esos tres núcleos son la posibilidad de concurrir en el mercado, la libertad de ofrecer condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas y la posibilidad de contratar con cualquier consumidor usuario. Entonces, esta libre competencia como derecho de todos los agentes en el mercado estará limitada a respetar también el derecho de la libre competencia de los otros actores. Para entender un poco la importancia de la racionalidad económica de las actuaciones estatales y el comportamiento de los agentes en el mercado frente a las integraciones empresariales, una de las preocupaciones importantes desde la doctrina económica de la integración es precisamente que tienda a generar mercados monopolizados. Y es precisamente que muchos economistas hablan que la gran problemática de un mercado monopolizado es que ya no va a ser la libre demanda y la libre oferta la que va a determinar los precios y cantidades en circulación de los mercados, sino va a ser el ingreso marginal y el costo marginal del monopolista, en el cual decide hasta qué punto producir una mayor cantidad de bien o servicio le genera ya una pérdida del ingreso marginal. Y como no va a estar atado al precio el tema de la demanda y de la oferta, sino al ingreso marginal del monopolista, vamos a tener que el excedente del producto va a ser superior al excedente del consumidor y a su vez una franja en el mercado que la demanda no va a poder satisfacer la necesidad de ese bien o producto ofertado. Y es allí esa pérdida social neta, que es el triángulo amarillo que vemos en la gráfica, lo que tiene que garantizar el Estado a través de intervenciones para mitigar esa pérdida social y para garantizar que sí se satisfagan las necesidades de la demanda frente a mercados fuertemente monopolizados o oligopolios, que son los que tienden a generar esta pérdida social. Entonces empezamos también definiendo pues, la integración empresarial. La integración empresarial, como les decía, tenemos que partir de que la empresa
no solamente está limitada a una personería jurídica, sino que es cualquier actividad organizada económica en términos del Código de Comercio, implica dos tipos de derechos. Los derechos económicos, señalados en el artículo 379 del Código de Comercio, que es la natural retribución a una inversión económica, y los derechos políticos, que están en la facultad de decidir e informarse sobre las actuaciones internas y de cara al mercado de las empresas. Y entonces uno pensaría, en primer lugar, que las integraciones empresariales estarían sujetas a esos derechos políticos en la medida que son los únicos para poder decidir o influir en las decisiones de la empresa, mientras que los derechos económicos es la retribución económica por la compra de esos derechos. Y la verdad que no es así, porque tenemos un concepto de control desde el derecho a la competencia muy amplio en el país, que posibilita determinar cualquier influencia, cualquier posibilidad de influir directa o indirectamente una empresa a otra empresa, ya estaríamos bajo el criterio de control en el derecho a la competencia. Y entonces entendamos qué es la integración. La integración per se ya lleva un control. El profesor Mauricio nos señala que la integración es una consecuencia jurídica, un negocio que busca la concentración jurídica y económica de dos o más empresas. Y esta se tiene que ver en términos de control. En términos de control, no solamente el control que les acabo de indicar desde el derecho a la competencia, que es la influenciar directa o indirectamente la política empresarial de cara a su actividad económica, sino también desde el derecho societario, sin querer decir que el derecho societario subsuma el control, ni tampoco querer decir que sean lo mismo o equivalentes. El derecho societario se entiende en el artículo 61 del Código de Comercio, el control como la subordinación societaria, que supone que el poder decisorio de una empresa está sometido a la decisión de otras personas o de otras empresas. Esto implica que la sociedad no puede tomar decisiones sin un consentimiento de su matriz o de un superior que tenga el ejercicio de esa subordinación. Y entendemos entonces que hay unas presunciones a partir del Código de Comercio en el artículo 262 que señala pues la presunción de una subordinación societaria es que tenga la mayoría de acciones de la sociedad, que pueda contar con un derecho importante a elegir los integrantes de las juntas directivas de la sociedad o en virtud de una subordinación contractual. Sí, esto pues digamos no solamente digamos, el derecho, el control en el derecho a la competencia va a ser mucho más amplio que estas presunciones, porque también existen formas de veto dentro de las acciones o formas contractuales que permiten el control o influir directa o indirectamente frente a la política empresarial, sin tener que acceder a adquirir acciones o sin tener que estar en la subordinación societaria. Y es precisamente lo que también reconoce la Superintendencia de Industria y Comercio en establecer que el control desde el régimen desde el régimen de competencia lo que vas a buscar es ese fin de proteger la libre competencia y advertir en los mercados de una posible concentración de poder dominante o de prácticas restrictivas. Y tenemos otro concepto nodal que lo establecíamos desde la ley 1340, en donde se establece que el mercado relevante, entendíamos que había un deber de informar las integraciones empresariales previo, sin importar el mercado relevante, pero entendíamos también que existía una mayor complejidad cuando evidenciamos que el mercado relevante, las empresas que quieren generar esa integración, si tienen una participación más del 20% del mercado relevante, implica que tenemos que definir el mercado relevante para saber cuáles son los riesgos en el mercado de la posible integración empresarial. Y es que pues, hay que diferenciar, y el Consejo de Estado ya lo ha hecho, especialmente con revisión a sanciones que ha impuesto la SIC por el desatender el deber de informar una integración empresarial, y es que ha dicho que la actividad económica y el mercado relevante son dos cosas diferentes, y que si bien en el sistema legal de Colombia no existe un nivel o un ingrediente probatorio para determinar cuándo se está en la misma actividad o cuál es el mercado relevante de dos o más empresas, lo cierto es que la Superintendencia de Industria y Comercio entiende que la actividad económica es cualquier grupo de operación que combine recursos y que la forma idónea para determinar esa actividad económica es a través del objeto de la razón social, el objeto social de la empresa. A pesar de que sea amplio, incluso a pesar de que la empresa no ejerza o no ejecute materialmente a cabalidad todo su objeto, precisamente porque se generan grandes objetos para que se permita en un futuro desarrollar los mercados a estrategia pues, empresarial.
Y por otro lado tenemos el concepto de mercado relevante, que desde la teoría económica implica un deber de análisis que la teoría económica ha tratado de objetivizar para entender el total impacto que puede delimitar los mercados frente a análisis económicos. Y es que el mercado relevante implica una limitación frente a un concepto bien importante, que es la sustitución de la demanda y la sustitución de oferta. Entonces mi mercado relevante voy a limitarlo en la medida en que el producto o bien o servicio que se esté ofertando encuentra su mayor cantidad de sustitutos, y ese va a ser mi mercado relevante. El mercado relevante puede darse de tres aspectos. Primero, un mercado producto, que es donde se hacen estudios para establecer cuál es el mercado que vale la pena monopolizar, puesto que incluye pues todos los productos sustitutos. El segundo es una limitación geográfica, y son las tendencias del consumo, las formas de distribución y las limitaciones geográficas precisamente que existen en la venta o en la circulación de un bien o un servicio. Y por último, la sustitución de la oferta, que está en cara a determinar si hay una concentración empresarial, si hay una integración empresarial o hay un nuevo actor fuerte en el mercado económico, cómo va a reaccionar los otros oferentes frente a su flexibilidad de mejorar tecnologías, de mejorar cadenas de producción, entre otros aspectos. Y entonces aquí empezamos con una primera duda, y es ese 20% del mercado relevante para determinar si yo estoy en un trámite de simple notificación de una autorización casi que inmediata por parte de la SIC, si estoy en menos del 20% del mercado relevante, o de un proceso mucho más complejo si estoy en un porcentaje mayor de ese 20%, ¿a qué mercado relevante se está refiriendo? ¿A qué limitación? ¿A la limitación simplemente del producto, a la limitación geográfica o a la limitación de la oferta? Entonces, ya empezamos con un elemento problemático, y es definir conceptualmente cuál es el mercado relevante y cuándo yo estoy en el deber de informar si estoy en un proceso más complejo o en un proceso de simple notificación. Entonces, empecemos por desarrollar la primera limitación del control previo, y es la amplia configuración conceptual que tiene la CIC. Y para entender el mercado relevante, que ya lo habíamos, digamos, establecido en el deber ser, hay que determinar qué facultad le ha dado la ley a la Superintendencia de Industria y Comercio o a la autoridad administrativa para objetar una integración empresarial. Y en principio la doctrina nos dice que hay muchas formas de concentrar o de generar mercados de monopolio. Y existe desde la concentración de información, desde la cooptación de cadena de suministro, desde la cooptación misma de los agentes que regulan y vigilan el mercado, hasta pues el tema más tradicional y más casi que es un factor primordial, que es el tema de la flexibilidad de demanda y oferta. Sin embargo, en el país, con la ley 1340, únicamente se establece que ampliamente se establece que la Superintendencia de Industria y Comercio podrá objetar esa integración si existe una restricción a la indebida, a la libre competencia. ¿Cómo demostrar que existe una restricción cuando finalmente existe una amplitud de los escenarios en donde se podría generar mercados fuertemente concentrados que afectarían precisamente la distribución de bienes y servicios y la formación de precios? Y pues la tendencia legislativa ha sido que anteriormente a la ley 1340 existía el decreto 1302, existe aún, pero este artículo, este inciso, este parágrafo está subrogado, y era el decreto 1302 de 1964, que establecía claramente un parámetro para el tema del control previo de las integraciones empresariales, y ese parámetro era el precio. Entonces, cuando existiera riesgo en que esa integración podría afectar los precios inequitativamente en contra de los otros competidores, como tanto del consumidor, ahí debería la superintendencia generar remedios o impedir esa integración empresarial. A través también de la teoría económica, reconociendo que el tema del análisis del mercado es relevante, es un tema muy amplio, ha generado indicadores que tratan de objetivizar ese análisis, esas metodologías, que difícilmente son utilizadas por la superintendencia, a pesar que en su guía de integraciones las establezca y las señale, pero dentro del análisis que se hizo de algunas de las resoluciones proferidas en el 2021 y en el 2022, de las analizadas, solo en una se tuvo en cuenta esos indicadores económicos, e infortunadamente esos indicadores económicos no fueron sustento para una decisión coherente con los indicadores. Y esto hablo específicamente del caso de la resolución 13535 del 2022, en donde la superintendencia analizaba la compra de una sucursal en Colombia de una matriz francesa, en donde se quería comprar el 100% de acciones,
que tenían unas empresas frente al cableado eléctrico. Entonces, delimitó el mercado relevante frente al mercado de energía, al mercado de construcción, el mercado de telecomunicaciones, de todos esos de cableado eléctrico, de cableado, y entendía que per se los mercados de cableado de energía y de construcción en el país ya están fuertemente concentrados. Y todos los indicadores, tanto de Herfindahl y de Hirschman, de Caboca y de Estebaca, señalaban que había una gran dominancia, una gran concentración, sin todavía determinar el impacto de la concentración, de la integración empresarial, de la compra de esas acciones. Con la compra de esas acciones, ya el mercado siendo altamente concentrado, la compra de las acciones iba incluso, digamos, en términos del indicador de Herfindahl, iba a aumentar el 63% de la concentración, es decir, que es altamente riesgoso esa integración empresarial. Sin embargo, la superintendencia indicó que no podía establecerse esas limitaciones únicamente a través de estos indicadores económicos, sino que tendría que establecerse las barreras de entrada del mercado del cableado. Y su análisis o su metodología utilizada fue preguntar precisamente a esos actores dentro de un mercado fuertemente concentrado si consideraban que existían barreras de entrada a la producción del mercado de cableado. Y pues la gran mayoría indicó que no, pero es precisamente esa falta de esa atención al concepto mismo de la barrera de entrada por parte de la superintendencia que hace que su metodología, en razón, digamos, de que las barreras de entrada no son solamente percepciones, sino son también temas objetivos como el régimen legal, que si bien no hay unas licencias robustas frente al tema de la producción de mercado, sí existe, digamos, temas como fidelidad de consumidores, si hay un alto grado de concentración en el mercado y si hay unas marcas y unas patentes en el mercado, esto va a influir en barreras de entrada, en costos en puestas en marcha, en avances tecnológicos de un mercado que está fuertemente concentrado y que difícilmente, digamos, va a generar incentivos para que nuevos actores ingresen al mercado. Y pues la respuesta de la superintendencia a esta solicitud de integración empresarial fue no objetar, a pesar de que los indicadores, que como les vuelvo y reitero, han sido con el propósito de objetivizar, digamos, ese análisis económico, dieran unos resultados contrarios a lo que la superintendencia dijo que no habían barreras de entrada. Por otro lado, entonces aquí tenemos, digamos, tres conclusiones que se hizo desde los análisis de algunas decisiones del 2021 y 2022 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y es que la caracterización del mercado producto se ha dirigido exclusivamente a la sustitución de la demanda y a la participación en ventas de los actores que quiere evaluar, entonces tanto de los actores que solicitan la integración como de sus competidores. Asimismo, ha generado una desatención al tema de la limitación geográfica del mercado relevante, pues no es un estudio que se haga juicioso y acucioso, especialmente con la tendencia del consumidor o con las barreras geográficas para consumir ciertos bienes o servicios. Y por último, la superintendencia lo dice claramente que no le interesa llegar a los análisis de la sustitución de la oferta, solamente en los casos en que exista una presunción o un eje problemático en el tema de la sustitución de la demanda. Ahí analizará el tema de la sustitución de la oferta, y especialmente en términos de barrera de entrada y de competencia potencial de nuevos agentes que quieran incursionar en los mercados. Asimismo, existe otro elemento que, en mi parecer, tiene una ampliación de las facultades, si se quiera, de la superintendencia, y es en regular el mismo campo del control previo. Y entonces entendemos que solo la ley, en el parágrafo 3 de la 1340, en el artículo 9, estableció que solamente las operaciones de integración en las que los intervinientes acrediten estar en un mismo grupo empresarial estarán exentas de informar ante la SIC y obviamente de control previo. Sin embargo, bueno, hay que entender primero pues el concepto del grupo empresarial, y el grupo empresarial sí se establece en nuestro Código de Comercio, en que es, además de una relación de subordinación que ya lo habíamos manifestado previamente, debe existir una unidad de propósito y dirección, y esto es supremamente importante porque esto implica, por ejemplo, elementos como que exista un plan, exista una capacidad de la matriz para generar un lineamiento, unas direcciones de obligatorio cumplimiento por parte de sus controladas, para efectuar realmente unas actividades económicas orientadas al grupo empresarial. Pues la ley está estableciendo que solamente serán excluidas la categoría de las intervinientes que estén en el mismo grupo empresarial,
Sin embargo, la SIC, a través de la resolución 2751 del 2021, agrega otros componentes de exclusión al control previo. Y entonces entiende e iguala, en mi criterio, el tema del grupo empresarial con la subordinación societaria. Y entonces dice que cuando las intervinientes también se encuentren subordinadas a un mismo grupo de gente del mercado, no estarán obligadas a informar. Y pues en todo caso, esto lo único que genera es que hay para mí una extralimitación de la capacidad reglamentaria de la SIC al generar otro elemento de exclusión del control previo, que sería en este caso las subordinadas a nivel o en el concepto societario. En segundo lugar, la segunda limitación que se estableció en la presente ponencia es el mismo concepto del deber de información de la integración ante la SIC, incluso si no es una operación relevante en el mercado. Y aquí vamos a la lectura finalística del control previo, y el control previo está para garantizar el bien común y para garantizar la no vulneración injustificada de la libre competencia. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma dice, usted tiene que informar si cumple unos criterios objetivos, que ya lo vemos en términos de activos y de ingresos operacionales, y si están en una misma línea de producción o una actividad económica las empresas que pretendan esa integración. Esto implica que las personas que quieran o las empresas que quieran solicitar ese control previo tengan que determinar en qué estado están, si en un estado de notificación o en un estado de preevaluación. Vuelvo a repetir, en la notificación cuando se está en 20% menos del mercado relevante y preevaluación cuando se está en más del 20% del mercado relevante. Entonces tenemos un deber de informar que implica unos costos, que es una tasa por el trámite del control previo, implica que las empresas que quieran hacer una integración generen una cualificación sobre su mercado relevante y decidan en qué porcentaje están para saber si se está ante una notificación o una preevaluación. Y también implica que en la notificación no exista realmente un control, porque no existe un control, solo existe un deber de informar. Y en la preevaluación sí se ejerce el control como tal de la Superintendencia de Industria y Comercio. Actualmente, de todos los casos revisados desde el 2019 al 2022 de la Superintendencia, del 100%, que en este caso pues para este periodo de tiempo fueron 504 solicitudes, el 70% refieren solamente a etapas de notificación, es decir, donde realmente no se está ejerciendo un control, sino solamente un trámite de información que tiene un costo. Mientras que el 30% sí implica, por ser más del 20% del mercado relevante, un análisis por parte de la autoridad administrativa sobre el impacto que puede tener esa integración empresarial. Vemos entonces que en la realidad la eficiencia de la información radica en el 30% y no en la mayoría que debería ser que es el tema de la notificación. Asimismo, también vemos que existen costos transaccionales en términos de tiempo, porque advertir o solicitar el permiso para la integración empresarial implican unos tiempos que los empresarios o los agentes del mercado tienen que prever. En la etapa más compleja, aproximadamente el promedio está entre 146 días para que la superintendencia genere una respuesta sobre una objeción o permitir las integraciones empresariales. Mientras que en el tema de la simple notificación estamos en un promedio de 8 días, porque realmente no existe mayor proceso administrativo más allá de recibir la solicitud por parte de las empresas que quieren dicha integración. Entonces tenemos que como conclusiones, el régimen regulatorio del tema del control previo se debe entender en un sentido finalístico. Y como sentido finalístico debe garantizar la libre competencia no solamente de las empresas que pretendan esa integración, sino también de los otros actores del mercado. Y debe ser eficiente en el sentido de que no se puede generar no es económicamente rentable generar una carga de información cuando precisamente no se está efectuando un control, sino simplemente un requisito formal que no tiene ese sentido finalístico. Por otro lado,
vemos que la 1340 del 2009 otorgó gran potestad a las autoridades administrativas para determinar qué se entiende por control empresarial y qué se entiende también por mercado relevante, lo que genera que fuertes dudas frente a las metodologías utilizadas y sobre los sesgos que se puedan generar metodológicos frente al análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio y de los agentes que intervienen en esta solicitud de integración empresarial sobre qué es el mercado relevante. Y esta es como la conclusión de mi ponencia. Muchas gracias y estoy atenta a cualquier pregunta. No alcanzo a escuchar. Si están hablando, no alcanzo a escuchar. No están hablando. Ah. Muchísimas gracias por, perdón. Muchísimas gracias por esta ponencia a Jimena Vargas Moreno. ¿Hay preguntas de parte de los participantes? ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría hacer una pregunta. Sí, por favor. ¿Me escuchas ya? Sí. Ok. Bueno, primero te agradezco por la ponencia y te quería hacer la siguiente pregunta. Me salgo un poquito del control previo de la superintendencia y es, por ejemplo, si una empresa compra acciones de otra empresa, por ejemplo, me refiero al caso de Avianca y Vivaer, en donde, digamos, ya se sabía que Avianca había comprado una gran cantidad de acciones de Vivaer. Mi pregunta es, ¿ahí la superintendencia, digamos, puede intervenir asimilando que hay una especie de integración, no de las dos empresas en sí, sino de un control de una frente a la otra por sus acciones? O, digamos, eso escapa, digamos, a este control previo que describes de la superintendencia. Gracias. Bueno, es un debate también que actualmente está bien interesante. Y yo leía en algunas de las noticias que establecía, y es que una de las justificaciones de Avianca frente a la compra de Viva Air es que se habían hecho negociaciones anteriores y que esas negociaciones anteriores solamente implicaban la compra de derechos económicos y no derechos políticos de la sociedad. Y esto es de alguna manera un argumento que es débil. ¿Por qué? Porque veíamos que el concepto de control a nivel del régimen de competencia habla de la posibilidad de influenciar directa o indirectamente en la toma de decisión de las empresas en cara al mercado. Y hay que entrever que el requisito del control previo a las integraciones empresariales está enmarcado en la buena fe y en la capacidad de los agentes económicos en establecer sus responsabilidades de cara al mercado en el ejercicio de la demanda y de la oferta. Y está en esa buena fe en donde se genera una obligación de conducta a informar precisamente que se quiere un tema de integración empresarial, mucho más en un mercado tan fuertemente concentrado como es el mercado del transporte aéreo y con altos costos o con altas barreras de entrada que es el transporte aéreo. Entonces, la superintendencia ya abrió una investigación a Avianca precisamente por esto, adjudicándole que incumplió su deber de informar. Ahora las tesis problemáticas actuales es esa compra o esas tratativas anteriores a la compra o toda esta negociación que buscaba la influencia de una empresa frente a otra implicaría una nulidad de ese negocio. ¿Cuál es el poder de la Superintendencia de Industria y Comercio? Que a propósito no está, la Superintendencia de Industria y Comercio solamente genera el control previo frente a mercados que no tengan otras autoridades. El mercado del transporte aéreo está adjudicado a la Aeronáutica Civil, que en su momento hizo aprobó la integración empresarial de estas empresas. Sin embargo, la superintendencia indica que en el régimen el régimen de sancionatorio sobre el tema de conductas contrarias a la libre competencia, se establece un régimen de multas en donde la exclusiva autoridad que tiene esa potestad para generar las multas o las sanciones es la Superintendencia de Industria y Comercio. Y entonces la Superintendencia de Industria y Comercio dice, no, usted tenía el deber de informarme. Pues quizás yo no era la persona competente para hacer el control previo, pero usted sí tiene en la norma ese deber.
y usted lo incumplió, por eso le abrió una investigación a Bianca. Entonces, sí, en principio uno presume que tiene la competencia porque a nivel legal está y ya de hecho generó la apertura de esa investigación. ¿Hay otras preguntas? Entonces, una pregunta de mi parte. En Alemania, o mejor en la Unión Europea, también tenemos este control previo en cuanto a, pues se llama control de fusiones, es decir, si hay el peligro de que por la adquisición de las participaciones de una empresa surge un monopolio, surge un oligopolio, entonces también en la Unión Europea hay bajo ciertas condiciones un control previo de parte de la Comisión de la Unión Europea, que sirve en este caso de autoridad de competencia, más o menos, y en algunos casos de, digamos, menor importancia, hay también una competencia de las autoridades nacionales. En este área, pues es un sector bastante complicado porque hay, por un lado, la competencia de la Unión Europea, por otro lado, una competencia de las autoridades nacionales. Mi pregunta sería si la superintendencia no apruebe una adquisición, una integración, entonces, ¿cómo serían los recursos de las empresas afectadas? ¿Podrían, por ejemplo, hacer una demanda? En Alemania, en Europa, depende otra vez de cuál autoridad es la autoridad competente. Si se trata de la Comisión Europea, entonces es necesario hacer una demanda en el Tribunal Europeo. Si se trata de un acto de la autoridad nacional, entonces son competentes los tribunales nacionales y en este caso los tribunales civiles. ¿Cómo es eso en Colombia? Sí, pues en principio todas las decisiones administrativas son objeto de control. De hecho, pues lo establecemos también como un precepto constitucional y es que la garantía de los derechos de propiedad implica que es transversal a todas las ramas del poder público. Y en la rama judicial también se tiene un componente de intervención económica a través del control que hace las decisiones de las autoridades administrativas, en este caso la superintendencia, sobre sus fallos, sobre sus resoluciones o sobre sus conceptos o objeciones o impedimentos de integración empresarial. En principio, el que conoce sobre esta demanda, que creería que es una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, lo reconocería el Consejo de Estado. Si no estoy mal, creería que ese es el medio de control ideal, pero de pronto puedo yo estar equivocada. Y el Consejo de Estado, como autoridad judicial, es quien decide si se actuó en derecho y bajo la racionalidad económica y bajo los principios constitucionales en si esa prohibición o esa objeción o incluso esa sanción por no informar está ajustada. Muchas gracias. ¿Hay otras preguntas? En este momento no veo otras preguntas. Por eso, otra vez, muchísimas gracias por esta ponencia. Muy interesante. Hay cosas que son otra vez bastante parecidas en Colombia como en Alemania, pues con la diferencia de que en Alemania tenemos el nivel europeo, el nivel de la Unión Europea, y por eso hay también hay legislación europea en cuanto a este asunto, hay una autoridad europea, la Comisión Europea en este caso, y al mismo tiempo hay reglas nacionales, leyes nacionales y autoridades nacionales. En Alemania, por eso todo eso es un poco más complicado por la membresía de Alemania en la Unión Europea y por la existencia de diferentes niveles de derecho europeo y nacional. Muchísimas gracias por su ponencia.